Bienvenidos al culto de los gusanos. Hoy no vamos a viajar a ninguna parte ni a perder cordura. Hoy vamos a tener una sesión bastante de relax comentando la partida que nos trajo Álvaro al canal. Muchas gracias a todos por haber venido de nuevo y nada, diriges tú la charla, como la partida. Muchísimas gracias, Roy. Nada, bueno, pues comenzar obviamente en darte las gracias a ti por haberme traído al canal, por haberme dejado dirigiros esta pedazo de partida que creo que ha quedado genial porque habéis formado una mesa impresionante, os habéis complementado muy bien. Y nada, como tú bien has dicho, vamos a hablar un poquito sobre la formación de la aventura y cómo os habéis ido desenvolviendo. Así que antes de nada, os quiero dar a vosotros como personajes de esta aventura. Así que le cedo el testigo, por ejemplo, a Samael. ¿Qué tal? ¿Cómo has sentido la aventura? Muy divertida. Hace tiempo que no jugaba y de crear el personaje y todo el lore de On fue de me apetece hacer algo chulo. La verdad es que ha estado muy divertida la partida, me lo he pasado como un nano. Teniendo en cuenta que el personaje de Samael directamente era un tío que iba a puño desnudo, le hizo una llave a un Santra. A ver, la idea con Samal era eso. Me ha gustado la idea del personaje de Bruto. O sea, de los bárbaros siempre van con hachas. Yo quiero uno que fuese eso, a puñetazo, bien limpio. Por eso la idea de Samael. Y a mí siempre me gustó mucho el tema de la lucha libre y de la pelea. Aunque no lo haga nunca, me gustó siempre ver, dices tú. Quería hacer un personaje que fuese eso. Surgió la idea de Samael. Otra idea de Luego por vamos a medio. ir. Sí, sí, Didi. Ok, las notas para apuntarlo, porque había apuntado una de las cositas, pero sí, al final. Tenía otra idea de otro personaje, pero creo que Samael me apetece hacer un personaje que sea. Voy a dar puñetazos, que es lo que me gusta. Eso es. Luego vamos a ir un poquito contando cómo hemos ido formando los personajes a partir de las fichas y de un poco la historia. Pero antes de eso, cuéntanos, Búho, ¿qué tal? ¿Qué tal el haber sobrevivido a esta aventura? A mí, bueno, agradecido con el de arriba, nuestro señor Master, pero la aventura me ha encantado. Quiero decir, tanto en sistema de combate como en sistema de rol. Bueno, mi personaje era un poco más mixto, tirando a rol que a combate. En combate con aptitudes más bien curativas o de dar ventajas, más que como tal ofensivas. Eh, Aún así, después de todo, me he sentido súper cómodo en ambos ámbitos. Me ha parecido que ha sido una mezcla muy bien montada. Y la historia también me ha, me ha encantado. Yo solté lágrimas con el final. Y, y ahí no me lo esperaba, pero también es que le dio muy fuerte a mi personaje, porque mi personaje, por su backstory, le, le afectó bastante también. Sacó cosas que aprender, te podría decir. Entonces, tanto yo como personaje, o sea, como persona, como búho, como personaje, vamos, un 10. Es una cosa importante. Yo creo que para que una historia evolucione, no solo en el rol, sino en cualquier estilo literario, los personajes tienen que evolucionar, ¿no? Y eso es un poco lo que ha vivido tu personaje, ¿no? Esa evolución. Mm. Y vamos con Rorik, el pobre malherido que madre mía, se comió en las batallas más chungas el mayor daño, pero que finalmente le dio el golpe final al, al Santra del vacío. Lo cual es curioso porque cuando diseñé el personaje lo había pensado para que sufriese emocionalmente, no físicamente. Irónicamente, el que tiene el que tiene más constitución, es decir, el más bruto de fuerza, es el que no ha tenido ninguna consecuencia. Y nada, Cuéntanos, Rorik, ¿cómo ha vivido tu personaje esta historia? pues ya de serie era un personaje abocado al compañerismo. Ya, bueno, por la ficha que habías visto, era un personaje
formaba parte de una congregación, al final era inspirado en un paladín. Y encontró un grupo con el que entablar amistad y al final hizo bastantes lazos con el grupo de aventureros, que era un poco en sí lo que buscaba en esta aventura el personaje. Entonces no le veo tanta evolución como por ejemplo, el personaje de Boo, pero sí que tuvo su momento de ver en estos compañeros extraños casi una familia, la familia que no tenía. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la creación de los personajes. En Fate es necesario crear una historia, un background del personaje que vas a jugar, porque a la hora de crear las fichas es necesario poner lo que se denominan los aspectos, que son frases pequeñas, cortas, concisas, que definan un aspecto principal, que es el que va a definir la profesión actual de tu personaje, por ejemplo, a lo que se dedica, si es miembro de alguna corte, de alguna academia, pertenece a una orden de magos, lo que sea. A mayores, otros 2 o 3 aspectos que definan también un poco sus habilidades. Y por contraparte, una complicación, algo que el personaje no podría evitar, que yo podría forzar en una situación para meter en problemas a ese personaje, a cambio de regalarle un punto de Fate. Porque para invocar estos aspectos es necesario emplear un punto de Fate, o como los llamamos en Roleón, punto de Éter, que le sumaría un +2 a las tiradas, o podrían repetir otra tirada. Entonces, para ello, nuestros jugadores han tenido que sentarse con un cuestionario que yo les mandé, que ¿de cuántas preguntas eran? Yo creo que eran bastantes, ¿verdad? 30 pueden ser. A ver... Ya creo que eran 36. 36 preguntas, entonces se tuvieron que sentar delante de la pantalla y a pensar qué historia han vivido sus personajes, desde dónde proceden, cómo ha sido su niñez, si son felices, cuál es su recuerdo más feliz, cuál es su recuerdo más triste. Entonces todo eso hacía que la psicología de su personaje fuera formando parte. Por ejemplo, vamos a preguntarles ahora directamente a ellos, por seguir el mismo orden. Samael, que era, cuéntanos, eres un semi-elda, ¿no? De hecho. Sí. La historia básicamente con Samael, por lo que me comentaste, es de Loredeón, es que los Eldas en la época en la que estamos ahora, la idea de tener a semi-Eldas no les hace mucha gracia. Entonces Samael es un Elda semi-humano, o sea, padre humano, madre Elda, y en un momento determinado, con un ritual que tienen que hacer los Eldas para saber cuál va a ser su destino, si mal no recuerdo, se descubre que humano, entonces pues casi lo matan. Eso de la idea de Samael a la rota, por eso, de que le habían roto un ala, y por eso Samael no puede moverse bien. Entonces está en... Aparte de por un pequeño fetiche que tengo de que todos mis personajes tengan un handicap. Roy, no levantes la mano que te va a devenir. Es que te querías hacer en un bárbaro manco en una partida. Lo sé. Mira, peor que el otro personaje que quería hacerme, que eran los Daraides, eran los que envejecían cuando se enamoraban, ¿verdad? Sí. Te vas a hacer un Daraide viejo, que es que su amor era no correspondido. O sea, que dije, voy a tirar por algo más sencillo de una vez. Y de hecho Samael pertenecía también a un clan, ¿no? A los Hijos del Viento. Cuéntanos un poquito. La idea es que tras conseguir escapar, una persona le cura y le ofrece la idea de pertenecer a los Hijos del Viento, que es una especie de organización de mercenarios. Samael es un mercenario, trabaja por eso. Él vio la idea de que pegar a la gente y de que gane dinero, pues le parecía un buen trato. Lo que estaba buscando. Curiosamente, por lo que tengo entendido de Lore, el primer Hijo del Viento, o sea, el fundador de los Hijos del Viento, fue un Elda. Sí, más o menos sí. De hecho, hay varios Eldas que pertenecen a los Hijos del Viento. De hecho, uno de los príncipes del reino Elda
perteneció a los Hijos del Viento, pero luego se salió y se pasó a los Centinelas, que los Centinelas son los que protegen las entradas, por así decirlo, al reino Eldar. Bueno, entonces por eso, realmente Samael lo que estaba buscando era eso, cuando llegó al pueblo era, pues a ver si encontraba algo de trabajo para seguir sobreviviendo y de paso, pues ver Eon. Nunca ha estado. Eso es. Y Búho, cuéntanos tu historia antes de llegar a ese pequeño pueblo. Pues aunque la vida de Búho fuera larga, realmente es un poco monótona. No hay mucho que contar más allá de sus inicios, que como Zariel, un Sinaí que, bueno, en resumidas cuentas, no es que viviera ningún evento que cambiara nada. Fue más bien como ver un sistema que no funcionaba. No diría corrupto, sino injusto. Bueno, explicando un poco, los Sinaís más o menos como son unos observadores, vigilantes, como se dedican desde su propia ciudad, si no tengo entendido mal, a vigilar que, bueno, que no vuelva a haber el caos que hubo en épocas pasadas. Y quería mover a Ariel, mi personaje, a no centrarse solo en esa mera observación del mal mayor, sino que no podría simplemente contentarse con eso y que sería cruel e injusto el no ayudar a los demás solo porque no existe un enemigo final o algo así, sino que todas esas maldades, por así decirlo, o eventos malos que suceden en esta nueva era de los hombres también necesitan cura, también necesitan tratamiento, y no les parecía nada razonable como una raza como la nuestra, que por nuestra longevidad podía abarcar más conocimientos si así quisiéramos, no aportaba nada. Entonces, de esta manera se fue a Eon sin ningún plan en mente realmente, pero con muchas intenciones de ayudar. Y con su máscara de búho para tapar su identidad, y que le sirvió más adelante para recibir un nombre que él no escogió, pues con el simple hecho de sobrevivir en el bosque, mirar cómo sobrevivir a prueba y error, experimentando con su propio cuerpo, saber qué plantas eran comestibles, que no, curar sus propias heridas, porque al final simplemente era un vagabundo. Pues adquirió a base de, bueno, de esa experiencia y esos años, porque él actualmente lleva cientos de años por el bosque. Pues simplemente ha adquirido ese conocimiento del que tanto decía, de que teníamos nosotros, nuestra raza longeva, que aportar. Y nada, y ser ese pequeño granito de arena que gracias a esta historia se dio cuenta de que quizá el cambio es un cambio desde dentro, en vez de simplemente ir. ¿Quién iba a imaginar el cambio que sufriría en ese pequeño pueblo en Rafte? Y Rorik, cuéntanos un poco tu historia antes de llegar a Rafte. Pues he de decir que en este mundo con seres tan longevos y capacidades tan extrañas me fascinó la idea de los humanos recientes y ligeramente desvalidos. Aparte, lo que habías comentado de que estaban empezando a surgir los elementales, es la idea que se quedó, esa semillita que se quedó en mi cabeza. Y ahora, para los espectadores que estén viendo, me gustaría, a la hora de contar la historia de mi personaje, como nosotros no podemos ponerlo por temas de copyright, que si pueden pinchar ahora en la canción de Sazan Soru de Naruto para escuchar la historia de mi personaje. Porque la historia de mi personaje empieza en un pequeño pueblo costero, viviendo tranquilamente con sus padres. Quiero recordar que el padre había dicho que era pescador. Me falla un poco la memoria. Y la madre era la curandera del pueblo, tenía ligeras propiedades mágicas. Y todavía muy joven, en unas
terribles inundaciones que hubo, sus dos padres murieron ayudando a paliar este desastre, quedándose él huérfano. Historia típica de anime como puede ser Naruto. De hecho, cuando lo estaba pensando en el arco de los primeros, en la Villa de la Niebla, puede ser. Hace muchos años que lo leí. Y se quedó huérfano. Sí, sí. Nada. ¡Abusa! ¡Really! Vale. Tenía la escena del padre nadando para salvar a... No me acuerdo cómo era la escena, nadando para salvar a alguien. El padre de Muza. Sí, mi cabeza funciona así. Y con la canción de Sazan Sorru me sonando en mi cabeza. ¿Qué pasó con Rory? Que se quedó huérfano, entonces se quedó con dos expectativas: o dedicarse a la indigencia o unirse, hacerse paladín, básicamente. Se hizo paladín, estuvo entrenándose con gente con más posibilidades económicas que él, algún marqués, con el que al principio hubo rivalidad, pero acabó no entablando amistad, pero sí ganándose un respeto mutuo después de todas las pruebas que sufrieron. Y actualmente estaba vagando por el mundo en esta pequeña misión personal de defender a los más desvalidos, con una serie de principios básicos, uno de ellos que nunca fiarse de las apariencias, tanto para bien como para mal. Demostrar que, por un lado, que es digno pese a su origen y que es digno a los ojos de sus padres. Qué bonito. Qué profundo. Ah, y me olvidaba. ¿Y tú qué crees? Perdón, Sí. con el que no surgió, pero con el miedo a... Tenía un ligero miedo y sospecha de que había heredado parte de las propiedades mágicas de su madre. Y como no es capaz de controlarlo, le aterrorizaba esta situación. El no ser capaz de que en cualquier momento apareciese eso y no ser capaz de controlarlo. ¿Y tú qué crees? ¿Que Rory estarían orgullosos sus padres? Yo creo que sí, porque aparte, pese a que a Sam le pareciese fatal, cumplió su premisa de no matar a ningún enemigo. Salvo cuando luego vio que era necesario en último caso para salvar más, pero estuvo intentando todo lo posible atraparlos, dejarlos incapacitados, siempre, por muy oscuros que fuesen, intentando ver la parte positiva y pensando que podrían tener una ligera salvación, lo cual esa te la guardo porque una vez hice lo contrario y me dejaste sin poderes. No, ese debate lo tenemos en otro momento. Qué crack. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la aventura entonces ahora. A la hora de plantear la aventura de Páginas Prohibidas, quizá la primera dificultad, no sé si suele pasar en la mayoría de aventuras, es en qué momento justo empiezan los personajes y cómo introducirlos. Entonces, yo tenía claro que al menos uno de ellos tenía que empezar en esa pequeña posada, en esa pequeña taberna. El resto no lo tenía muy claro, pero uno al menos tenía que empezar allí. Y el problema era dónde ubicaba a los demás. Estaba claro que si quería plantear el problema de la tumba, de qué era esa tumba, el misticismo que hay en torno a esa tumba. Entonces, cuando yo recibí los cuestionarios de nuestros personajes, de qué background y qué historia habían tenido, me quedó claro. O sea, tenía claro que Búho tenía que ser el primero que inspecciona esa zona. Primero, porque es un personaje que está muy relacionado con la naturaleza, entonces todo lo que ocurra en un paraje natural le tiene que afectar. Y segundo, porque Búho, recordemos, no creía en la magia. Al principio era totalmente escéptico a la magia. Por lo tanto, era una oportunidad para que Búho
entrara en contacto con el misticismo de esa tumba, le presentaríamos directamente el problema a él y quedaría un poco a ojos del pueblo de Rafte como una persona que ha roto las leyes, con lo cual se metería de lleno ya. Luego ya volví de nuevo a la taberna y dije, vale, me quedan 2 jugadores, ¿cómo los meto? Una noche que está empezando a llover, los 2 viajeros tienen que estar en la taberna, sí o sí, bien para calentarse, buscar comida. En concreto, Samael busca trabajo, entonces las tabernas siempre es el principal lugar donde se va a intercambiar información. ¿Y cómo decidí meterlos? Directamente en la escena de acción. Unos soldados les buscan porque han escuchado rumores que alguien ha infringido las leyes de haber entrado en esa tumba. Ya estaba. Estaba hecho en la escena totalmente. Una vez que conseguí ya que nuestros jugadores estuvieran metidos en Rafte y en el meollo del pueblo, ya todo lo demás prácticamente lo sirvieron ellos. No sé cómo lo visteis vosotros, chicos. Yo solo tengo claro que lo de meter a Búho en la cueva te salió, vamos, perfecto. Sí, no, clavado, tío. Porque tú le has dedicado, porque si no, es que. Pero tú me yo, fuck this. Tengo problema ahí con el líder y decir, no, sí, yo he estado en la cueva. Me han pillado dentro, de hecho. Yo he de decir que ese momento de presentación de Búho en el que él mismo se presentó como era su personaje me encantó. Con sí, es cierto. Encima ya con todo el tema de la luna, ya empezaste a hablar del tema del fantasma y todo, y dices tú, ostras. Pregunta, ¿cómo se llaman los guardias? Porque es algo que tenía que haber apuntado. El CCCC. Te lo voy a decir porque los tengo aquí apuntados. Creo que es una referencia que se me pasó y dije, espera un segundo. A ver, tenemos a Randall, que es el jefe de la tribu. Y luego tenemos 4 guardias. Dran y Buldan. Y luego Hilda y Ramfel. Hilda y Ramfel son los que van a por Búho. Y Dran y Buldan son los que van a la taberna. Vale. En mi cabeza no sé por qué se llaman Bixi Wintillas. Espera un segundo. Falla mío. No pasa nada. Una cosa que siempre sucede, yo creo, en las partidas es cuando alguien hace una acción inesperada y va a hablar con un NPC, con un guardia, por ejemplo, y te quedas tú, pues se llama guardia 1, no sé cómo se llama. Entonces, hay veces que a mí, o sea, suelo recurrir a muchas veces a tirar de imaginación en ese momento, o si no, a un generador de nombres y les pongo nombres de antelación. Luego lo importante es acordarse quién es quién y qué ha hecho cada cosa, porque ahí puede ser un lío de la leche. Luego, el siguiente problema al que me enfrenté en cuanto a sistema, en cuanto a historia, es presentarles el problema propiamente dicho, es decir, cómo les presento yo el hecho de que hayan robado unas páginas que estuvieran en un escritorio, que esas páginas eran una carta que envió una persona que falleció mucho tiempo atrás y que quien las ha robado se piensa que ahí está el código para codificar un libro que está oculto y que liberaría a una horda de santras. Entonces tuve que rebobinar hacia atrás toda la historia y escribir un poco lo que había sucedido las semanas anteriores en ese pueblo. Entonces ya fue cuando me puse a escribir la historia de Fana, de Gil el tabernero y un poco cómo habían ido sucediendo eso. Y el siguiente problema al que me enfrenté como máster era, vale, ¿cómo les empiezo a dar las pistas? Entonces, la primera fue clara, directamente se las expuse, que es enfrentándoles a Randall, que era el jefe de la tribu, y una conversación directa con Fana, seguida de un combate directo con los Santras, que ahí fue el primer momento donde entraron en combate nuestros personajes, que recordemos no se conocían de nada. Entonces fue la primera vez que tuvieron la oportunidad de hacer una cooperación. Entonces les presenté 2 Santras que al principio pueden ser enemigos que sean fáciles de vencer, pero que esconden una peculiaridad, que es que a nivel de sistema, si no se acaba con un Santra y lo dejas mal herido, ese Santra tiene la capacidad de transferirte las heridas, que es lo que le pasó a Rory. Entonces ahí fue cuando ya nuestros jugadores, nuestros personajes,
empezaron a pensar, ostras, igual esto es más complicado de lo que pensábamos. Así que ahora les lanzo la pregunta a ellos. ¿Cómo vivisteis ese primer combate? Pues ya que nadie se lanza, me lanzo yo. Al principio me lo había tomado como... Me gustó porque parecía el típico combate de iniciación, de primera partida en el que parece que no va a ocurrir nada y de repente ¡zasca! Casi se muere mi personaje. Que de hecho creo que lo... ¿Sí? Dale, perdón. Porque aparte creo recordar que Samael había fallado unas cuantas tiradas y eso que no había recibido ningún daño, pero falló unas cuantas. Y yo había hecho unas cuantas tiradas de daño, pero tampoco había hecho demasiado daño. Recibí muchísimo más daño del que había dado. Y creo que lo comenté en la postpartida, en esa partida, que mi idea era... Samael hubiese o no acabado con el enemigo en el momento en el que lo hizo, la idea de Rorik era, bueno, yo ya acabé con este, yo ya no puedo más, me voy a tirar aquí a descansar y a ver qué hacen ellos. Yo ya hasta aquí he llegado. Sí, no, es que lo que normal es que después de ese golpe fue de oscuridad. Pero diciendo, bueno, es la primera partida que jugamos de Fate, va a ser de tranquis, toma y tú, joder, vale. De hecho, la siguiente vez que nos peleamos contra un Sunrise fue de, vale, ya hemos aprendido. Vamos a jugar las cartas de Fate rápidamente. Claro, porque en Fate recordemos que hay dos formas de hacer combate en Fate. Uno es a través de habilidades físicas y otra es, si no tu personaje no tiene habilidades físicas, es mejor que haga impulsos o la creación de aspectos temporales, es decir, la posibilidad de que los compañeros puedan sumar un +2 a sus tiradas. Eso va incrementando mucho el daño. Entonces, yo quería que nuestros jugadores entraran en esa dinámica rápidamente porque es una aventura pequeña, son 3 partidas. Entonces, en 3 partidas tienen que aprender el sistema básico de Fate. ¿Cómo lo implementé en este combate directamente? Me lancé a que tenían que saber que a través de los impulsos pueden hacer mucho más daño en su siguiente turno, sumando más doses. Y ese daño sería necesario para vencer al enemigo directamente. Cuéntanos, Búho. Yo creo que fue una muy buena manera de enseñarlo, porque se notó como progresivamente en las peleas íbamos, en los combates íbamos como adquiriendo y usando esas habilidades. Vamos, se nota claramente como en la primera sufrimos un montón. Yo recibí palos en todas, la verdad. Pero fuera de eso, el healer que no se cura a sí mismo, ¿no? Bueno, fuera de eso, se nota claramente con la primera, nos dieron de palos con su traspaso de consecuencias. Y luego en la última, que si metimos ventajas de Samael, de Búho, más los bufos que tenía Rorik, más los bufos que le metió Búho, y al final pasó lo que pasó, que poco más. Básicamente estaba inspirado en el Paladín porque le sacó un smite que le destruyó vivo, vamos. Lo carbonizó, lo atomizó totalmente. Vamos, a mí me parece... Quizás somos nosotros superdotados, pero yo quiero pensar, aparte de darnos a nosotros un chance de que pillamos bien las cosas, de que hiciste un increíble trabajo a la hora de, esa enseñanza rápida. Lo pillasteis rápido, de todas formas. De hecho, es lo que me gustó decir, pensarlo, cómo podíamos hacer, decir, vale, ¿cómo coño creo ventaja o cómo hacer para apoyar al personaje? Me parece lo más chulo también, de que ya no fuese, pues eso, golpe, no, es decir, vale, ¿cómo puedo hacer de que el siguiente que pelee contra este lo venza más rápido que yo, por ejemplo? Eso es. Después de este combate fue cuando nuestros jugadores fueron a la casa ya de Fana y ahí ya se fue desarrollando un poco el problema. Es cuando Fana les presentó un poco la historia de lo que había sucedido, de cómo habían entrado en su casa,
de cómo Jill, su hijo el tabernero, también les contó la historia de que había contratado a esos bandidos para conseguir información. Sí, Rory. Yo tengo una pregunta de ese momento que me está quemando y me quema desde aquel día. ¿Cómo se vivió como máster el que no se nos ocurriese en ningún momento revisar la librería? Después de tanta insistencia por la cantidad de libros que había. Bueno, pues al final lo que hice fue adaptar la situación de los bandidos de la cueva. Es decir, yo tenía previsto, pero estas cosas siempre pasan. En la biblioteca que nuestros jugadores hubieran encontrado información acerca sobre los magos de la luna, sobre el tema de borrado de memoria y una vaga referencia a la casa abandonada. Entonces, ¿cómo decidí meterlo? Puesto que no habían encontrado esa información y quizás sí que hubiera sido importante, pues recurrí a cambiar un poquito la siguiente escena, y era que les atacaran unos bandidos en esa cueva, que habían ido insistentemente a la cueva y insistentemente intentaron abrirla. Claro, en la biblioteca hubieran encontrado la información de que no era buena idea abrirla. Vamos a ver. Entonces, En mi defensa diré que que mi personaje es más tonto con lápiz. Para decir, en esta parte que es que yo creo que hasta el momento en el que Jill empezó a glitchear, es cuando empezó a rebobinarse como sí mismo como un NPC, yo no sabía muy bien lo que estaba pasando tampoco. Es decir, que el hecho de que fuese todo lo de memoria y cuando nos pasó tanto a Rory como a mí lo de no nos acordamos de quiénes somos, dices tú. Fue como mucho más... por lo menos para mí fue mucho más divertido el giro de oh mierda. de hecho, le podía haber pasado a Búho en la primera escena cuando apareció. Si se hubiera empeñado en intentar entrar en esa tumba, le hubiera pasado ese borrado de memoria. Claro, ahí en ese momento no hubiéramos jugado con la escena con el resto de jugadores, porque no se conocían tampoco de antes. Entonces, le dio un toque bastante bueno. He de decir que estuviste muy cerca de abrirla, de todas formas. Hubiera sido hubiera sido contraproducente haber abierto la cueva, porque los antras de dentro se hubieran despertado. Entonces, habría que haber visto cómo arreglar esa escena para poder seguir jugando. La puerta. ¡Oh, mierda! ¡Cierra! Sería como la imagen de que abres la puerta, está el monstruo y cierras la puerta de nope. Habría sido gracioso también ver cosas como las consecuencias negativas de mi semilla mágica. Porque si ya nos costó el boss final, pues imagínate que salen 3 santas más, por ejemplo. ¿Qué mierda que era lo de la semilla mágica? Que ya lo dejaste caer, creo que en la antepartida de la pospartida de la primera sesión, y fue de ¿qué mierda tienes? ¿Qué droga tienes? Y yo también quiero de eso. Es literalmente la conexión que tuvimos, Albert y yo, fue ¿cómo se llamaban? Las habichuelas del dragón de Sí. Dragon Ball. Las típicas alubias mágicas de Dragon Ball. Es eso, ya está, no hay más ciencia. O sea, curaba, pero si fallabas, ¿qué hubiese pasado? O sea, hubiese sido... Tienes un porcentaje de que al emplear las semillas del árbol de la vida atrajeras seres malignos al área. Ahora entiendo por qué había problemas con... Ostras, qué suerte que no lo he utilizado por todos los... Vale. Ahora todo me Claro, cuadra. y teniendo en cuenta que en esa cueva había un ejército de santras, hubiera sido interesante. Bueno, seguramente hubiéramos muerto todos, pero ¿y las risas? Nadie habla de las risas. Luego la siguiente escena, una vez que pasaron la cueva, era ya, ahora sí, se encaminaron de nuevo un poco a ese hilo conductor de la partida y acabaron en la mansión. La mansión, que era la antigua vivienda, por así decirlo, del mago, de Fana y de su hijo Jill, que posteriormente lo veríamos. Y allí es donde encontraron ya las pruebas aclaratorias de lo que ahí estaba sucediendo. Encontraron un libro, encontraron una piedra y bastantes referencias a esos collares semilunares, ¿no?, de luna creciente y luna menguante,
que Búho había visto tanto en aquella figura misteriosa que había estado en la cueva, como el colgante que tenía Fana. Y ahora sí, nuestros personajes ya encajaron un poco las piezas del puzzle y fueron de nuevo de vuelta a la cueva. Abrieron la puerta y ya descubrieron todo. Vieron el cadáver de Zhao junto con el libro y tuvieron su batalla final. Contadme, ¿cómo vivisteis esa batalla final? Aquí casi one-shoteo al personaje. Sí, yo ya estaba herido, No. siempre estuve herido. No. Cuando a mí me dijo tira voluntad fue de, oh mierda. Entre que, ok, esto va a ser divertido. Claro, No, pero es que era un Santra del caos o Santra del vacío también. Que son seres, son Santras, los Santras no suelen ser muy inteligentes, pero estos Santras han conseguido controlar un poco la esencia del vacío, por lo tanto pueden influenciar en el corazón de las personas, de los seres vivos, y rebuscar en su voluntad qué es lo que más anhelan para controlarles. Y eso es lo que le pasó a Samael, que ese Santra consiguió tocar levemente su corazón y lo controló durante un tiempo. Y eso pues puso en peligro a Rorik y al pobre Búho. Pero no, lo que me gustó de la batalla, porque a fin de cuentas fue una batalla, entre comillas, breve. Pero como que la tensión que había al principio de todo de mierda, tenemos al bárbaro enajenado que va a hostiar a todo el mundo. Que está medio muerto. A Rorik, que bueno, que de repente fue un par de. Eso, que ya como ya saber del sistema de suerte en los dados, porque que yo sacase una voluntad alta fue puta suerte. Como que se generase todo, o sea, que fue como muy pelea final de Animu. Yo tengo que decir una cosa. Tensión en esta pelea final la habréis tenido vosotros. Yo tuve tensión en todas. Creo que en todas las peleas me quedé a un recuadro de estrés, o sea, un recuadro de morir en todas, con 2 consecuencias en casi todas las peleas, y no en una, o sea, si no en las 3, en 2 de ellas. O sea, yo estuve mal en todas las De hecho, putas peleas. Rorik sufrió veneno, ¿no? Sí, Fuiste tú, Rorik, el que te envenenaste. O sea, yo no sufrí ninguna consecuencia, por eso dije, yo vamos a ver. Por eso esa Samaria está chulo playa, por eso, es decir, yo me estoy aguantando bien. Y yo, tira para atrás. yo Pero claro, no te esperas que sea el que te diga, yo tira para atrás, el que te dé de una colleja. no A recuerdo ver, ahora. os acompañaron los dados, os acompañó la buena técnica que hicisteis, porque hicisteis muy buena estrategia, pero el Santra, lo puedo contar, tenía un contador, y un contador que a medida que iba bajando iban a ir apareciendo sombras, y esas sombras se iban a ir sumando al combate, a mayores de que tiene una habilidad especial que si consume la esencia de una de esas sombras se regenera. Entonces, lo hicisteis bien, lo hicisteis bien. ¿Que se podía haber complicado mucho? Sí, pero salió bien. Tengo que decir una cosa ahí, Master. Pones una habilidad que se llama en tu puta jeta, porque es como se llama la ficha, la habilidad de guerrero de Bárbaro. Obviamente la quiero utilizar en un momento. Es decir, porque la tira de ventaja que yo tire esa hace que disparar, en vez de que tire disparar, tiro pelear. Y se llama así, dije yo. Esta la quiero utilizar, solo por decir, quiero utilizar la habilidad en tu puta jeta. Eso es. Rory, ¿qué ibas a decir? Que con respecto a Sí. ese combate final, no recuerdo si fue en ese o en el anterior, pero hubo un momento que tenía una consecuencia grave, una consecuencia moderada y estrés físico, que creo que me quedaban 2 puntos. Era como, bueno, otro personaje que va a morir en un partido. Suerte que hay esos botes de los Senku. Mi pregunta es, porque al final después de la pelea contra el Antrax, claro, yo de mí no me di cuenta de que lo que había dentro eran más Antrax. Antrax, perdón. Esos Antrax, si hubiésemos estado mucho tiempo en la cueva, hubiesen subido por nosotros. Sí. Joder. Sí que salió opaco. De hecho, el final, la batalla final, o sea, a mi parecer,
Fate es un sistema que intenta ser súper peliculero. O sea, ya habéis visto, o sea, se resuelven fácilmente. Estamos acostumbrados al mítico D&D de haz tirada de salvación, daño, no sé qué. Aquí es simplemente con una tirada se resuelve todo y tú puedes hacer la acción que quieras, y más si tienes impulsos. Entonces, es que quedó, o sea, quedó de película total. Quedaron las raíces atrapando a ese Santra, Rorik lanzándose o sea, de cabeza y atravesándole. O sea, quedó de película, a mi parecer. Escape corriendo diciendo. Yo porque en mi cabeza dije, vamos a ver. Había gastado la de A, le dije yo. Yo estaba por proponerte. No hizo falta porque hizo. Que si tenía que gastar otro punto Fate para las alas, decirte, ¿puedo conseguir una consecuencia moderada que sea a la rota? Que ya se jodiese el ara, que ya está rota. Voy a dar pero luego no hizo falta. Que yo en aquel momento estaba convencido que había que cerrar la puerta desde dentro. También. Si no fuese por el búho que entró y salió, fue de sal. Yo pensaba que había algo en el pueblo, por eso decía de volar rápido e intentar llegar, pero luego no me di cuenta de que no, que ya está todo hecho, que está el libro ahí. Claro, en ese momento ya es cuando se empieza a cerrar un poco la tumba. Que esa tumba, el hechizo que le impuso Zhao era para sellar a los Santras. Entonces, aunque se abriera, se volvería a cerrar y a sellar con el tiempo. Entonces, cuando se empezó a cerrar fue cuando salieron nuestros jugadores y ya, por fin, ya acabaron toda la historia. Le entregaron el libro a Fana, leyeron esa carta y ya se rompió finalmente el hechizo ese de memoria que había tirado Zhao con la intención de que nadie recordara nada acerca de esos Santras y que no los intentaran liberar, porque podrían acabar con el pueblo y con su familia, que al final la intención final de Zhao era proteger al pueblo y a su familia, recordemos. Entonces, contadme un poquito cómo vivisteis ese final, esa lectura de carta, ese cierre en la taberna, contadme un poquito. A ver, hay un problema. El personaje tiene edad de Idu, si tiene problemas familiares, no, lo siguiente. Entonces, el hecho de cuando empezó con el tema de la carta fue de, vale, otro padre que abandona la familia, que entonces por eso el personaje era decir, pues se aleja, o dices tú, vamos a ver, esta historia me está sonando demasiado familiar, que me alejo. Por eso no fue tan... Para el personaje fue de otra prueba de decir, las figuras paternas son una mierda. Bueno, Rorik, para ti. Pues aquí hay una doble vertiente. Como personaje acabó conmovido con todo lo que había sucedido en la historia. Como jugador he de decir que en eso soy un poco pillo y ahí me diste un caramelito con la carta, porque tengo una tendencia personal a que si puedo hacer llorar a alguien durante una partida lo hago de emoción. Ya no es la primera que lo intento. Y entonces, de hecho, me esmeré mucho en la carta por ser lo más emotivo posible. Qué crack, qué bien. Y así fue un poco la historia, ¿no? Hemos hecho un poquito la historia, el repaso. Entonces, contadme, ¿cuál ha sido quizá el momento que más os ha gustado de esta aventura? Si tuvierais que decir a todos los espectadores qué momento es vuestra estrella, ¿con cuál os quedaríais de toda la aventura? A mí hay 3. A ver, y personal, hacerle la bomba batista a un enemigo, no, al Santra, pues eso es para mí. Pues es un sueño que he tenido desde siempre que he jugado a rol. Luego, para mí, es que no sé si me gusta más o el momento final de cuando los 3 empezamos a cooperar contra el Santra final. El giro de la piedra, o el giro que de repente el tema de la memoria. Para mí fueron los 2 momentos. O la putada de saber, ahora que ya está activo, he hecho saber que le podemos haber preguntado a Búho lo de la máscara y que se lo hubiese quitado fácilmente. A ver, Porque claro, yo estaba en plan de... vale, Búho pues será que es un
son uno que no sabe quién es, que oculta la identidad, no sé qué. Yo cuando dicen que se rompe la máscara, dices tú, ¿yo? Porque creo que Royce, cuando se ve en el vídeo la cara de Roy mía de "What the fuck is happening?" Y de repente suelta a Bele. No, realmente podéis haberle preguntado lo de la máscara. Y yo fue de verdad. En mi cabeza me había montado la película de que era de una orden, de algún tipo de orden pseudo religiosa, científica, que tenía que preservar su identidad ante toda costa. Y cuando dice eso fue como, ¿en Tenía que serio? No se nos ocurrió en como que ningún la máscara momento. realmente, en la mancha que tienen los de tu raza, lo que tenían la mancha, llegaba por la cara, entonces tenía que ocultarlo o algo. Y va y es por fácil. Me cago en su. A ver, es porque realmente es porque no quiere, porque él como tiene el prejuicio de que su raza es como que no ayuda, entre comillas, al resto de personas, no quiere que los demás tengan ese mismo prejuicio. Aunque quizás está en su cabeza y el resto le suda la polla. Pero como él tiene ese prejuicio, pues es eso. ¿Y entonces por qué coño te hace llamar Bugo? No, me llaman, es como un seudónimo que se ganó, ¿sabes? Es como por la máscara de búho la gente le empezó a llamar búho y es como, pues vale, es búho. Pensaba que te habías puesto eso de mote, de seudónimo, para que no te conocías. Siempre, porque te dices, hola, soy. ¿Cómo era? Soy muy malo con los nombres, como puedes ver. Sariel, ¿Cómo se llama? Zariel. Sí. Y yo, va, pues te dirá el nombre, pero de repente lo dices en plan épico, de no, soy Zariel y tú, coño. Momento, creo que sí, el momento más chulo sin duda fue La Roca, pero lo que has dado por saco con Búho, Mm, no sé, es a mí me gusta este tipo de personajes un montón. ¿Hasta qué punto puedo llegar al borde de, por ejemplo, pesado, pero pesado en plan bien? ¿Sabes? Que no pase la línea y que sea pesado en plan tostón. O con personajes malvados. ¿Hasta qué punto puedo llegar a la línea de es malvado, pero la party no le quiere mandar a la mierda, sino que es malvado y la party lo acepta y le hace gracia? Qué Siempre me ha guay. gustado llevar esos personajes a la línea. Cuéntanos, Rory, ¿cuál es tu momento favorito de toda la historia? pues aparte de momentazos de mis compañeros, que los dos han tenido momentos tremendos que me han dejado boquiabierto, de la propia historia yo creo que si tuviese que escoger uno es precisamente la carta, ese cierre de la historia, porque realmente nos habías avisado que esa sesión alguien iba a llorar y viendo la carta fue como, qué cabrón. Qué guay. ¿Y tú, Hugo, cuál es tu momento estrella de toda la Una campaña? estrella, sin duda es la carta. Lloré bastante, muy emotivo. Es que además fue un momento de emoción, porque veníamos de una batalla epiquísima, vamos, o sea, no recuerdo yo haber tenido en el rol una batalla tan épica en mucho tiempo, saltando la emoción y fue como un cambio drástico de emoción a tristeza, fue como muy, muy bien llevado, fue una montaña rusa completamente, cuanto más alto estás, bueno, la caída se nota más. Pero bueno, no fue como triste, triste, sino triste emotivo. Entonces, vamos, para mí es perfecto. Sí, Rory, ¿qué Que, ibas a decir? que ahí suscribo las palabras de Belle, de Búho. Porque realmente no es en sí la carta, es toda la montaña rusa a la que nos hiciste sufrir de un momento completamente frenético, porque no solo el combate, el salir pitando de la cueva, que parecía que íbamos a quedarnos allí, que no íbamos a salir todos, y de repente esa pausa, el cambio de ritmo que hiciste. Ujú. Me alegro. Pues hasta aquí la partida de páginas prohibidas. Si tenéis alguna pregunta, chicos, es el Sí, momento. yo tengo una que me estuvo comiendo la cabeza un montón de tiempo. Al final,
el que le dije que mantuviera cuidados sobre su brazo consiguió recuperar la movilidad completa del brazo. O no me hizo puto caso, porque estoy viendo que va a pasar lo segundo. Y como, no sé, como se alineen los astros y me lo vuelva a encontrar, aunque sean 10 años más tarde, no va a tener solo el brazo roto. No, yo Te les creo que hizo, te hizo, te hizo prácticas. caso porque Jill se aseguró de ello. O sea, Jill le puso mucho esmero en que recuperara la movilidad del brazo. Preocupación real de Búho, porque él nunca se va hasta que un paciente está curado. Preocupación real, decir, es que tiene una curación muy larga y no me va a hacer caso. Yo más que pregunta es petición. Porfi, vuelve a dirigir algo alguna vez por el canal. Y no, Eso está qué bueno. hecho. Gracias. Yo tengo muchas gracias con el tema de hoy. Hola, Tenemos que tener en cuenta que aquí voy a contar un poquito de lore. Esta aventura se ha desarrollado en la segunda edad de los hombres, que sería conocida como la edad de la sombra, la edad de la oscuridad. Es decir, durante la primera edad de los hombres, todas las razas se han enfrentado a Erebo, que es el ser celestial del vacío, fue el que creó los Santras, le comió la cabeza a muchas razas también, o a partes de razas para enfrentarse, y después de esa gran guerra del vacío, el mundo quedó pues totalmente devastado. De hecho, los Sinais se retornaron a su isla, a Legit Pay, la isla de la creación, y su misión era vigilar el mundo de On para que no se hundiera otra vez en la miseria. Los Eldas, por su contrario, también se fueron a su archipiélago de islas que están al oeste de On y allí fundaron su propio reino. Y pues tienen sus movidas políticas, como bien ha contado Samael, que es el hecho de que los Eldas nunca había tenido problemas en relacionarse con otras razas, tener descendencia mixta, y por el cambio de reinado, porque el primer rey Elda Alarion había fallecido, y como tenía descendencia por una parte Elda pura y Elda mixta, pues hubo un problema en la sucesión del trono, y de ahí surgió una guerra civil en la que le siguió esa repulsión a los Eldas. Sí. Entonces, ¿cómo descubren que un Elda es mixto? Como bien ha explicado Samael, cuando creen que ya van a ser mayores de edad, se les somete a una prueba en las cuales se descubre cuál es su esencia y cuál va a ser su rol en la sociedad. Para esa prueba se le borra la memoria, se les presenta una situación y a ver cómo la resuelven. Y en esa, cómo se desenvuelven los Eldas, pues ven si tienen sangre mestiza, no, y qué rol van a jugar. Y eso es lo que le ocurrió a Samael. Descubrieron su mestizaje y tuvo que echar por patas o se lo cargaban, porque en ese momento las cosas estaban muy tensas. Entonces, ¿qué nos espera en esta segunda edad? Mucha oscuridad. Van a empezar a aparecer sombras que se habían combatido en edades anteriores a los hombres. Hay una falta de reinado en el mundo, es decir, no hay nadie que ponga orden. Como bien ha indicado Rorik, tienen que empezar a aparecer los primeros elementales, que van a ser los que van a traer un poco de equilibrio. Que los elementales son 4 magos que dominan las esencias terrenales, agua, fuego, tierra y aire. Y hasta que esto suceda, pues la gente pues, se tiene que enfrentar a la propia oscuridad. Y eso es lo que le ha ocurrido a nuestros personajes. Se han enfrentado a los Santras y aún quedan muchas cosas por venir. Así que, ¿qué es lo que sucederá? Como dice el mazmorro. Sí. Yo he hecho muchas bromas con la broma de que Búho era Elda. Yo tengo muy claro, si realmente Bell, tu personaje era Elda, eras Búho, teníamos problemas. De nivel de no me voy a fiar de ti. Si eres mestizo, me da igual. Pero. Porque lo decía de broma, porque, hombre, búhos, animales, aire. Pero si hubiese sido decir, uy. Pues, si te digo la verdad, la máscara de este búho, la verdad es que no me acuerdo. No sé si literalmente cogí así, tiré unos dados y dije, ya está, lo que me toque. No sé si fue porque no sé, el búho está muy presente en mi familia, no tengo ni idea, la verdad, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Sé que fue hablando con mi pareja y no sé por qué salió el tema del búho.
yo me di de repente, vi búho, aire, no todos los celdas tienen alas, que es una cosa importante, es decir, yo lo puse lo de la ala rota porque mis cosas. Pero dije yo, ostras, el momento que me dijiste que eras con ello, yo, mira, voy a jugar con esa tontería de que es una delta todo el rato porque vamos a tener aquí un poco de comedia. Bueno, Cuéntanos, Rorik. ¿Lo qué? Algo ¿Qué con... cuéntanos? Ay, me acabas de pillar. Es que cuéntame, Roy, ¿somos cuál? Lo que quieras. estábamos ¿Qué aventura crees que podría Rorik enfrentarse en el futuro? No lo sé, lo que sí que cuando se cerró el grupo me quedó en la cabeza que, la verdad, poquitas aventuras va a vivir comparado con el resto de sus compañeros, porque su vida va a ser mucho más corta. Eso o el médico, pero eso no sé, hermano. Bueno, llevas un médico bastante bueno. No, Tienes a búho. pero lo digo por raza. Ya, sí. Que fue la desventaja de pillarme un humano que vive mucho menos que cualquiera de mis compañeros. ¿Piensa? Creo que tiene el cerebro de pájaro, literalmente. ¿Tú piensas que esta es mi primera aventura como tal? Se nota que mi personaje no es ofensivo, o sea, no se te me tiene que meter mucha trifulca. Como con vosotros se empieza a meter mucha trifulca, quizá le dura poco la esperanza de vida tan larga. Y Samael es un puto adolescente. O sea, será, por edad no lo parecerá porque es un Elda, pero es un personaje que no ha hecho ni el ritual de iniciación de los Eldas. Es decir, soy un puñetero teenage que si ese mundo existiese estaría escuchando Linkin Park, ¿sabes? Ojo a Linkin Park. Ay. Pues por mi parte poco más. Creo que me lo he pasado muy bien con vosotros. La verdad habéis sido una party genial. Me ha molado la conexión que habéis tenido entre vosotros. Habéis hecho las cosas muy fáciles, o sea, muchas veces la escena era vuestra, yo me apartaba a un lado y me ponía a comer palomitas. O sea, de 10. O sea, la escena está en casa de Zana, Rorik medio desmayado, Búho tirado en el sofá y Samael que se fue a dar un paseo por ahí él solo. Dije, bueno, a ver en qué queda esto. Voy a aprovechar algo, voy a hacer algo porque es decir, yo no puedo curar, coño. El médico se ha dormido, yo no. Los libros eso tienen muchas letras. Voy a dar un paso a ver qué mierda está pasando. Ha habido santas que son y dices tú, oh, tío, esto no es bueno. A mí me ha encantado también en general la química de tanto Master como el resto del grupo. Me ha encantado en general cómo ha sido la química para crear esta historia. A mí me da pena no haber visto cómo habríamos reaccionado los cuatro ante la posibilidad de que los tres hubiéramos intentado mover la piedra y los tres nos hubiéramos olvidado de todo. Y que me quedado ahí. A empezar de cero. Esta es una taberna. Os van los guardias a por vosotros, ¿qué hacéis? Así que bueno, chicos, por mi parte nada más. Y como os digo, me lo he pasado muy bien. Estamos pendientes de a ver si finiquitamos ya de las últimas ediciones de sacar una aventura de 6 episodios, de 6 capítulos, de Relatos de On también. Entonces va a estar, yo creo que la vamos a liberar para que esté de forma gratuita, así que le podéis echar un ojito, ¿vale? Y nos veremos en un futuro seguro. Yo tengo una pregunta, Master. Cuéntame. Estudias técnico. En todo el tema del sistema de, o sea, la adaptación que habéis hecho de Fate, con el tema del Ether, del Skies y tal, ¿se puede encontrar? Sí, se puede encontrar la adaptación del sistema. De momento no. O sea, yo tengo un archivo que me he creado yo solo de unas 90 páginas adaptando el sistema. Y eso en un futuro, cuando vea que esté más o menos mascado, ya lo haré de forma accesible. Porque cuando empecé a dirigir
en Eon, Roleón, me encontré con la dicotomía de que yo quería jugar con el sistema Fate porque es muy sencillo, son normas muy sencillas, pero los jugadores a los que les dirigí querían lanzar hechizos y tener habilidades rollo D&D. Entonces no me quedó otra que coger todo lo de D&D y adaptarlo al sistema Fate. De ahí que sacara la energía de activación y estas proezas. Entonces, ventaja, tengo algo muy básico con lo que se puede jugar. Inconveniente, en el momento que vuestros personajes vayan subiendo de nivel, le falta darle más trasfondo a eso. Porque, por ejemplo, un mago, un druida, que vaya subiendo de nivel, pues tendrá que ir eligiendo unas habilidades, un árbol. Por ejemplo, en D&D, ¿no? Tenemos el druida de la luna, ¿no? Y tenemos los otros tipos de druidas. Los guerreros igual, y pues eso es lo que me queda un poco de darle de trasfondo, de darle esa especialización para que cada personaje sea único. Por ejemplo, en el tema de magos, tengo hasta la fecha creada varias especialidades. Mago de la naturaleza, mago de la luna, mago temporal. Entonces me queda mucho todavía por ahí por trillar. Entonces en un futuro sí, encontraremos algo. Ahora mismo no. Lo digo porque hay una pequeña espinita que tengo yo clavada, que reconoce que se llama la Mordia. Yo estoy en plan de tras jugar a Fate digo, al carajo Quinta, yo quiero jugar en Fate. Yo quiero dirigir Fate. Más sencillo, más divertido. Fate, o sea, Fate es muy sencillo. O sea, yo lo que he usado es el Fate básico. Está también Sí. Fate acelerado. Y a ti te dan unas normas que son muy sencillas para crear la aventura y los personajes. Y luego te dicen, y luego están los extras. ¿Qué son los extras? Mete lo que quieras. Mete hechizos, armas encantadas, habilidades. ¿Cómo lo usas? Las armas hechizadas tienen sus propios aspectos y puedes usar puntos Fate para invocar esos aspectos. Ya está. Los hechizos, yo le he dado una vuelta de rosca. Ya está. Pero no, por eso es que tras venir de jugar, yo hasta ahora solo he jugado quinta. He jugado un poquito cult, pero realmente he jugado quinta. Y tras estar jugando en quinta y tal, dices tú, mi cuerpo me pide algo más más lo que es Fate. Dices tú, pues más adelante me gustaría pues volver a dirigir eso y dices tú, pues voy a tirar a Fate. Entonces, si ya tenía parte hecha, pues preguntaba por eso. Pero si no, pues a darle vuelta. De todas formas, cuando saquemos la aventura de Recuerdos de un Rey Olvidado, la puedes dirigir aquí en el canal de Roy y ya está. No pasa nada. Sí, más fácil. Exacto. No, estoy encantado. Para esa aventura solo necesitas de 3 a 4 jugadores y dejarte llevar. Muy bien. Me la apunto. Pues nada, creo que vamos a tener aventura en el canal dirigida por Nacho, que aparte debe unas partidas de hace tiempo. Y no, os debo la Mordia. Os debo esa, que tengo unas ganas enormes de volver a ese mundo, pero la vida. Y nada. ¿Qué es lo de los mapaches? ¿Perdón? ¿Qué es lo de las mapaches por Citroën? Me lo habías propuesto y quedó en... No volviste a decir nada más. Tienes una serie de partidas que propusiste en su día y que se han quedado ahí. No quiero sacar ahora tropos sucios, pero ya me llevas prometidos unas cuantas. Me está acabando la partida. Me estoy cerrando. Nada, me gustaría... Cuando los niños estén delante. Ya para cerrar, daros las gracias a todos y hoy me gustaría que cerrases tú el vídeo, Álvaro, porque la verdad, el canal para cuando quieras es tuyo. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Roy. Pues nada, simplemente pues de nuevo daros las gracias a todos vosotros, tanto a Nacho como a Belle como a ti, Roy, por haberme dejado dirigiros esta partida. Ha sido un auténtico placer meterme de nuevo en esa segunda edad oscura y ver cómo nuestros personajes han ido salvando esas dificultades. Y nada más, volveremos a Eon, seguro, bien de la mano de Nacho o bien de la mano mía, o si quieres Roy o Belle, lanzaros.
Y vamos a despedir ya, como acabamos este capítulo de Páginas Prohibidas, con ese pequeño búho subiendo, ¿no?, de la taberna y subiendo más allá de las nubes hasta encima de las montañas y viendo cómo el sol empieza a salir por el este.